Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a visitar varios pueblos de la provincia de Guadalajara. Ahora mismo estamos en un pueblo que se llama Imón, que tiene unas salinas abandonadas, no sé por qué razón. Y nada, vamos a echarle un vistazo a las ruinas de la salina. Y hoy visitaremos otros más pueblos abandonados, porque el tiempo no nos acompaña, ¿vale? Avisa tormenta, así que hemos decidido, en vez de hacer una ruta andando, pues en coche y visitar varios pueblos y bueno, compartirlo con vosotros. Esta salina será una de las más importantes de la provincia. Y bueno, ahora mismo están abandonadas. Bueno chicos, esto es inmenso, ¿vale? Es muy grande. Vamos a ver qué, a tocar un poquito la sal. Por el pueblo pasa el río Salado. Hostia, mira qué chulada. Nunca había tocado. Joder. Parece nieve, sí, ¿verdad? Bueno chicos, es por aquí todavía... Joder, se ve bastante bien, ¿eh? Está bien conservada, aunque esté abandonada. Se ve muy bien conservada. Y si no me equivoco, creo que es una de las salinas mejor conservadas de las que están abandonadas. Mirad el agua. Y la sal, ¿eh? Tiene un color rojo, rojizo. Parece sal de Himalaya. Bueno chicos, pues más o menos esa es una parte de la salina. Vamos a ir a grabar un poquito más para allá. Bueno chicos, vamos a echarle un vistazo al pueblo Imón. Parece que está muy tranquilito, no hay mucha gente. Calle de la Soledad, nunca mejor dicho, estamos solos. La botica. Ruta de Don Quijote. Mirad qué curioso esta casa. Está comida por la vegetación. Veo que hay muchos carteles con casas que se venden y terrenitos. El pueblo se ve muy bien. Bueno chicos, esta es la iglesia del pueblo. Bueno chicos, hemos llegado aquí hemos parado en un pueblecito, se llama Riba de Santuiste, ¿vale? Que tiene un castillo muy bonito por ahí arriba. La verdad que el paisaje es divino, está muy bien. Y nada, vamos a ver si subimos hasta el castillo y luego nos iremos hacia el pueblo abandonado que se llama La Toba. El río, mira los pececitos. Mira cómo falta. La Toba no, se llama Tobes. Ah, rectifico. Se llama Tobes, el pueblo abandonado.
vamos a pegarnos una subidita que mola muchísimo. A ver si somos capaces. Y nada, la verdad que el entorno, ¿vale? El pueblo es bonito, es precioso. Las piedras y las rocas esas son hermosas. Y vamos a ver qué tal, cómo están volando las águilas. Y qué buena vista, ¿eh? Ya estamos subiendo la cuesta para llegar al castillo. Queda el pueblo muy bonito. Las vistas, espectacular. Bueno chicos, nos falta poco y subimos al castillo. Está por ahí. La subida está muy pronunciada y el castillo tiene una leyenda. Ahí hay un espíritu que no descansa, el espíritu de Manuela, que por las noches y por las madrugadas se oye su lamento y sus lloros. Ahora os contaré la historia. Nos queda poquito y llegamos. Bueno chicos, hemos llegado ya al castillo. Las vistas son impresionantes, ¿eh? Tiene una leyenda que ahora os los vamos a contar. Como todo castillo importante, Riva de Santuiste tiene leyendas recogidas en la web del castillo. En las horas próximas al amanecer, una dama con túnica blanca recorre el castillo, entre alaridos y lamentos. Sus sollozos entrecortados y el sonido de sus pasos aumentan en el pasillo de las apariciones hasta llegar a la sala anexa. Es la hermosa Manuela que llora por su pena. Unos cuentan que Manuela era la hija del alcaide árabe del castillo y estaba prometida con un rico musulmán al que no amaba. En un hecho de armas, Manuela conoció a un cristiano del que se enamoró y con el que le fue infiel a su prometido. Descubierta, el alcaide furioso la degüella en la sala y arrastra su cuerpo por el pasillo hasta el aljibe del patio, donde lo arroja. Dice que el patio trasero del castillo en las noches oscuras es visible el fuego fatuo, un fenómeno que solo se produce al contactar con el aire del fósforo de los huesos de los muertos. En las obras de restauración han aparecido restos humanos. Otros dicen que el patio fue utilizado como cementerio cuando estuvo ocupado por los navarros. Otro que fue un cementerio ocasional con motivo de una epidemia. Vamos a echarle un vistazo a este castillo. Lo más bonito son las vistas que tiene. Son impresionantes. Y nada, ya lo sabéis, este castillo tiene un espíritu. Ten cuidado que tiene muchos clavos por aquí. ¿Cómo se llamaba? Manola, ¿no? Aquí hay un nombre raro, pero no destino leerlo. Bueno, qué curiosidad, ¿no? Este está cerrado por aquí. Aquí hay un... como una... ¿cómo se llama eso, mi amor? Es una bodega, ¿no? Como si fuera una bodega, pero Sí. hay mucha basura. Vamos a subir un poquito por las escaleras. Esperemos no encontrarnos con el espíritu Aunque no me empujes aquí. de Manuela. Bueno chavales, y mirad las vistas desde arriba, desde el castillo, que son impresionantes, ¿eh? Vamos a caminar un poquito por aquí con cuidado a ir hasta
A ver qué hay ahí. Y luego bajaremos por aquellas escaleras. Bueno, algo así se ve. Y aquí pues no lo sé. Hostia, hay mucho viento, Más escaleras para subir, pero no subiré, ¿vale? Porque tiene mala pinta. Y bueno, espero que no tiraban a los muertos. Este está recién construido, mira. ¿Mm? ¿Quién habrá dormido aquí de noche? Chicos, ya hemos llegado al pueblo, a Tobes, el pueblo abandonado. Este sí que está abandonado, vale, no hay nadie viviendo aquí. Y nada, vamos a echarle un vistazo. Mira, está más o menos en ruinas. Está en ruina. Esto sí hay mucho viento, no sé si se me oye bien, pero bueno, vamos a darle una vuelta al pueblo. Está todo destrozado. Ah, la morra, mi amor, qué rica la morrita. Mirad, chicos, esto me imagino que será la plaza porque hay una fuente, vale. El pueblo se quedó abandonado en el 1972, ¿no? Sí. En el 72 quedaba un solo matrimonio y ya se marcharon, vale. Lo abandonaron por el tema de que la tierra ya no era tan fértil, porque no tenían ni luz ni, bueno, ya lo sabéis, ¿vale? Y aquí se está saliendo agua, estará potable, ¿no? Bueno, yo no me arriesgaría. Aquí bajar animales en la noche, vamos. Mirad, lo curioso de eso es que hay como unas bodeguitas. Interesante, entre el castillo y esto, bueno, esto me parece a mí que es moderno, esta pared, este muro. Entre el castillo y este pueblo, pues la verdad que se está muy bien. Hoy supuestamente teníamos mal tiempo, iba a llover, tormenta, por esto hemos decidido hacer algo diferente, no hacer siempre nuestras rutas. Vamos a entrar aquí adentro a ver qué hay. Uy, qué sensación más. Joder. A ver, esto parece recién hecho, está como restaurado. Está como restaurado porque mira, quisieron hacer algo porque hay mucha tubitos de estos para la electricidad. Por aquí también. Es muy curioso eso, Mirad.
¿Ves? Como que han querido hacer la electricidad de este edificio. ¿Eh? Sí, ahora mismo estamos por debajo del pueblo. Vale, es como si fuera un laberinto o algo así. Algo curioso, como si fueran unas bodegas, algo. Demasiado oscuro. No he llevado la linterna. ¿Eh? Bueno, aquí se acaba. Está todo destrozado. Bueno, ya hemos salido. Pues nada, chicos, tiene entradas raras, ¿vale? Como si fuera un... Yo creo que es como si fuera una bodega. Sí, bodega o algo así. Bueno, se da cuenta que si este pueblo es tan viejo y hacía heladas y eso, me imagino que tendrían que tener... Sí. ¿Dónde guardar la comida y eso? ¿Y eran qué? ¿64 vecinos? El número 15. El número 15 tiene la cara. Vamos a ver. El techo está un poquito raro. Tiene unas escaleras por aquí. Se le cayó la cara. Joder, pero tenía bastantes habitaciones, ¿eh? Hay una soga aquí rara, ¿eh? ¿Mi amor? Hay una soga rara. Una sombra. Una soga. Ah. Joder, pues se ve muy grande eso, ¿eh? Y por abajo sí que no bajaré porque está en mal estado. ¿Vale? Joder. Mira desde la ventana. Las vistas hacia la plaza y hacia el pueblo. Bueno, curioso, mira mi amor. Un nido de... ¿cómo se llama? De golondrina. Qué bonito. Ya se han hecho nidos. Aquí hay otro nido, mira. Había como mierda de jabalí ahí. Ay, qué lindo. Otro nido aquí. Hay algún pajarito. Y esto por aquí sube, pero yo no me ha... Bueno, sí, se puede subir, ¿eh? Hay unas escaleritas. Espero que no... Joder. Y sigue subiendo, joder. Pues nada, chicos, mirad. Estoy de la planta de arriba. No me arriesgo mucho a meterme porque está muy en mal estado. Es curioso, ¿eh? Otro nido ahí. Sí, está lleno de nidos de pajaritos. Y esto sube para arriba, ¿eh? Esto ya sube al techo, chicos. Esto ya es el techo por ahí. Y alguna habitación pequeña. Este es el techo de madera. Y nada. Se ve muy interesante el pueblo. Sí, yo pensé que iba a estar más destruido todavía. Sí. Para los años que tiene. Bueno, por lo visto hay algunas que no están en tan buen estado. Vamos a entrar aquí a ver qué tal. Uy, mira una muñeca ahí, qué feo, ¿Dónde? mira. Qué macabro eso, ¿eh? Me cago en todo. Susto me ha dado. Madre mía. Me voy para afuera. Aquí parece que
A ver, mirad chicos, qué macabro. Una muñeca. En esta casa sí no voy a entrar, ¿eh? Se puede subir por aquí arriba, pero no me atrevo. Me está un poquito oscuro y no... La verdad que no. Que no será nada, pero bueno. Prefiero que no. A esa casa no. La dejamos así como está. No hay que tentar la suerte. Bueno chicos, mirad. Por aquí hay otra entrada. Como si fuese por las bodegas, ¿no? Que tenían la casa, me imagino. Hay algunas que están en muy buen estado, ¿eh? Hostia. No sé si se ve muy bien, pero esta casa es muy interesante, pero no subiré hasta el segundo piso. Se ve muy oscuro y me dio un poquito de mala espina la muñeca. Pues el pueblo no es grande. ¿Cuántas familias había aquí viviendo, mi amor? Había 64 personas. Creo que serían unas 20 casas. Pues más o menos unas 20 casas, unas 60 personas como mucho viviendo en todo el pueblo. Y bueno, España vaciada. Aquí tenemos la iglesia, ¿eh? Mirar, aquí pone el año 1778, joder. No creo que será el año de la construcción, ¿o sí? Bueno, esta casa está cerrada. Por ahí se ve la iglesia. Hay mucho viento. Vamos a echarle un vistazo. Mirad, aquí han crecido árboles y de todo. Vamos a echarle un vistazo a la iglesia, ¿no? Vamos a ver si podemos entrar en la iglesia. Hay mucho viento. Lo mismo se va a caer un poquito de tormenta, algo. Joder. Lo mismo ni me oigo. Señores, pues esto sí se le puede llamar un pueblo fantasma. La iglesia es muy bonita. A este sí se le puede llamar un pueblo fantasma. Además que está bien conservado. No está en mal estado. Para tener muchos años, desde que este está abandonado. Vamos a ver si podemos mirar la iglesia, entrar, porque es que me estoy dando la vuelta en círculo y no veo la entrada. Pues está por aquí, pero mirad, está en peligro de caída, de derrumbe, y la entrada de la iglesia está tapada, así que nada, no podremos acercarnos. Esto sí hay una cruz aquí, en una puerta. Curioso, la puerta cerrada. Pero bueno, esto es el pueblo Tobes. A ver. Qué bien. Mira cómo está aquello de allá. Lluvia. No sé si se aprecia muy bien, chicos, pero hay un poquito de mal tiempo por ahí. Dejamos con la iglesia, con las vistas de la iglesia. A este sí se le puede llamar realmente un pueblo abandonado.